Una de las mentiras fundamentales del creacionismo es la creencia que las escrituras sagradas fueron escritas por Dios en vez de autores humanos. Cuando los creyentes discuten sobre cualquiera de las muchas cosas que contradicen su religión, a menudo desafían a los que no creemos en eso a decidir a quién vamos a creer más, a la supuesta palabra de Dios o a la de los hombres, insinuando que la investigación humana no tiene ninguna posibilidad de certeza comparada con la autoridad que ellos imaginan su doctrina posee. Tengan presente que cuando ellos dicen hombres, realmente están hablando acerca de la ciencia, y cuando se refieren a la palabra de Dios, realmente están hablando de mitos escritos acerca de Dios por los hombres y compilados en un libro que llamamos la Biblia. Si, como afirman las religiones creacionistas, existe un Dios todopoderoso y resuelto, entonces tendrá que haber sido Él el que construyó el registro de fósiles que nos reveló la historia evolutiva. Y tuvo que haber sido Él quien concibió los patrones genéticos que también siguen ese mismo curso. También debe haber sido Él el que añadió las otras líneas de evidencias que apuntan hacia la conclusión evolutiva de manera exclusiva y con un detalle brillante. ¿Por qué otra razón todas estas cosas existirían? Como existen, es como si Dios nos quisiera decir algo, porque los hombres no pueden crear cosas como esas. Pero sí pueden contar historias, contar sobre cosas maravillosas de hecho, y hacernos creer que tales cosas ocurrieron de verdad. Y es así que fueron los hombres que escribieron todas las escrituras que pretenden hablar por Dios. Todas estas escrituras supuestamente sagradas o santas de este mundo, no importa la religión, se describen a sí mismas como escritas por hombres, no dioses. Claro, hombres que fueron movidos por o inspirados por su Dios favorito, o tal vez tomando dictado de ángeles, pero realmente fueron escritas por hombres que tal vez eran humildes o imaginativos, pero a pesar de todo, meros mortales imperfectos, no por ángeles y ciertamente no por dioses. Si realmente existiera un Dios verdadero, debería ser un único y compuesto Dios común para todas las religiones, un supergenio ubergaláctico y la entidad última del cosmos entero. Si un ser de aquella magnitud alguna vez escribiera un libro, entonces solo habría uno de esos documentos. Un solo libro de Dios. Sería dominante en todas partes en el mundo, sin precursores o paralelos o alternativas, en todas las lenguas, porque los meros autores humanos no podrían competir de ninguna manera con tal libro, y usted no necesitaría la fe para creer en dicho libro, porque el mismo sería consecuente con todas las evidencias y demostrablemente verdadero, revelando una moralidad profunda y una sabiduría por encima de la capacidad humana contemporánea. Inspiraría invariablemente una unidad de la creencia común para todos los lectores. Si Dios lo escribiera, no podríamos esperar nada menos, pero lo que vemos en cambio es todo lo contrario. En vez de solo una religión que conduce a una verdad última, tenemos muchas religiones diferentes sin origen común, todas constantemente compartiendo denominaciones cada vez más profundamente divididas, buscando verdades contrarias y cada una de alguna manera reclamando tener la dirección divina a pesar de su divergencia cada una en todas las diferentes direcciones. El Torah judío, los evangelios cristianos, el Corán del Islam, el Kitab il-Agas de Zabadula, los Vedas hindúes, los Avestas de Zaratustra, el Adi Gandhi de los Sikhs, el Bhagavad Gita de Mahabharata, el libro del Mormón y el libro de Urantia son todos la verdad absoluta y la palabra revelada de un Dios verdadero. Y los creyentes de cada una de estas religiones dicen que los demás son unos engaños. La única probabilidad lógica consiste en que todos ellos son, al menos en algún grado, engaños. Ninguno de estos escritos tiene una ventaja particular sobre cualquiera de los demás. Ninguno de ellos tiene apoyo probatorio alguno, y ninguno de ellos es históricamente verificable. I'm Dr. Paul Meyer, professor of ancient history at Western Michigan University. I'm not trying to say that now I have proven that the Bible is authoritative, is accurate historically. Of course not. You still have to have faith. Todos aquellos requieren fe y apologías también.
porque también contienen inconsistencias, absurdidades y nociones primitivas que se consideraban verdaderas en el pasado, pero que han sido desde entonces refutadas. Entonces estos libros no pueden prever evidencia alguna de sabiduría divina. Muchos de estos libros promueven grandes atrocidades en vez de moralidad, y otros aclaman estar validados por profecías ya cumplidas, donde cada uno también puede contener profecías que fallaron en ocurrir. Los teólogos principales confiesan que todas las escrituras de cualquier religión fueron escritas por manos humanas y eran por lo tanto sujetas a las interpretaciones, impresiones y perspectivas de sus primitivos, a menudo parciales y políticamente motivados, autores. Y citan esta realidad como la explicación detrás de muchas de las contradicciones de esos libros, sobre todo aquellas contradicciones encontradas en la Biblia. Well, I wouldn't call them contradictions as much as commentaries the one on the other. Again, let's point out we probably do have two different authors here whose work was blended together then in editorial revisioning somewhat. Este tipo tiene razón sobre de que había más de un escritor en el Génesis y que esta historia definitivamente tampoco era testimonio de algún testigo ocular. Algunos expertos ahora reconocen 4 fuentes diferentes solo para el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Dichos expertos creen que no existe libro alguno que haya sido escrito por Moisés, cuando claramente Moisés nunca existió tal cual lo descrito. El consenso de los estudiosos del tema consiste en que el Génesis fue compilado, probablemente por Ezra, de varias tradiciones orales no relacionadas entre sí, hace al menos 2500 años. Otros documentos se filtraron para esa época, todos atribuidos a autores humanos. La Biblia no es ni siquiera cercanamente tan vieja como los creyentes dicen que es. Los rollos del Mar Muerto son los textos arqueológicos más viejos que se conoce en apoyo a la base todavía inacabada de todo el monoteísmo occidental, y aún así son siglos más jóvenes que los orígenes de las religiones zoroastra, budista, hinduista, helenista, druidicia, china y egipcia. El cristianismo comenzó con la fe gnóstica y luego los docéticos y ebionistas, y sus perspectivas completamente diferentes de Jesús fueron al final combinadas en una especie de compromiso llamado ortodoxia. Otros subconjuntos de cristianos como los luciferianos fueron aplastados y desacreditados por revisiones bíblicas adicionales. Una de estas revisiones está relacionada con el rey de Ugarit alrededor de hace 3500 años, cuando sus seguidores eran la competencia principal de la religión emergente de Moisés. Los escribanos que trabajaban en el Nuevo Testamento eligieron denominar a Baal-Zebul, el Señor en lo alto, y deformar su nombre por el de Beelzebú, el Señor de las moscas. Entonces, la Biblia ha sido deliberadamente y engañosamente cambiada tanto por motivos religiosos como por motivos políticos. El resto de lo que luego se llamó el Nuevo Testamento fue canonizado en el IV siglo en una serie de decisiones tomadas por comités en una convención en Nicea. 4 evangelios fueron aceptados y más de 16 fueron rechazados, todos por levantamiento de mano, como si las verdades del asunto podrían ser evaluadas o rechazadas por voto popular. The way the canon developed was by what was being read on Sunday in the centers of Christianity. What do you read on the second Sunday after Easter in the church in Jerusalem? What's the Church of Rome reading at this time? And they found that again and again, they were zeroing in on the same stories in the Gospels, and so the core of the canon kind of developed from the usage of the early church. Entonces el Consejo de Nicea simplemente aceptó como evangelio cualquiera de las historias relevantes que las masas incultas preferían en ese entonces. Aún así, decidieron dejar fuera de la Biblia una docena de libros en los cuales habían algunos considerados canónicos y que todavía eran referidos por otros libros que sí incluyeron en la Biblia. Entre los libros rechazados estaban los escritos tanto por apóstoles como por profetas. ¿Por qué la palabra de Dios nos referiría a otros libros escritos por hombres o que ya no estaban disponibles? ¿Quién era el verdadero editor entonces de esta Biblia? La Biblia a menudo menciona autores humanos,
Pero ¿cómo podría hacer tal admisión si Dios fuera el verdadero autor y editor de este revoltijo desordenado de fábulas, parábolas y poemas líricos? La Biblia fue muy definitivamente escrita por hombres, y no hombres superiores tampoco, lejos de ellos. Por esta razón es que tanto de lo que se dice en la Biblia puede ser demostrado histórica y científicamente equivocada. Sobre casi de todo, de portada a portada. Estamos hablando de gente que cree que las serpientes y los burros pueden hablar, quienes creen en conjuros, en sacrificios de sangre, hechizos rituales, artefactos encantados, pociones pirotécnicas, astrología y los 5 elementos de la brujería. Esta gente pensaba que si usted usaba una varita mágica para rociar sangre por encima de alguien enfermo, esto le curaría de la lepra. Hablamos de gentes que pensaban que los conejos masticaban comida regurgitada como si fueran animales rumiantes, que los murciélagos son aves, que las ballenas son peces y que pi es un número entero. Creían que si usted le muestra tela rayada a animales preñados, estos parirían proles rayados también. Sabiendo de genética, ¿cómo podría alguien decir algo como esto? La respuesta es que obviamente los autores de estos libros no sabían nada de genética. Muchos cristianos dicen que es imposible de comprender o creer en la Biblia, al menos que ésta se lea en la gracia del Espíritu Santo. En otras palabras, se debe asumir su verdad antes de que se lea, y hay que leerla a través de los filtros de la fe, porque ciertamente no es convincente por sus propios méritos sin estas anteojeras. Si lo que lees no tiene sentido, entonces debes de convencerte de que eres incapaz de comprenderla y que simplemente debes tratar de creer en ella de todos modos o de alguna manera. Esa es la principal razón por lo que la fe cristiana es llamada dogmática, pero también es prueba por omisión que incluso una lectura literal debe ser interpretada, por lo que su diseño es tal que la Biblia no puede ser bajo ninguna circunstancia infalible, inerrante o verdad absoluta. Y si nos vamos al plano de sus enseñanzas morales, como guía moral falla absolutamente. Y lo hace porque gran parte de las escrituras hebreas originales fueron escritas por salvajes ignorantes e intolerantes que fomentaron la crueldad animal, el incesto, la esclavitud y el abuso de los esclavos, el abuso conyugal, el abuso infantil, abuso de menores, el pillaje, asesinato, canibalismo, genocidio y los prejuicios contra la raza, la nacionalidad, la religión, el sexo y la orientación sexual. ¿Y por qué escribirían que tales atrocidades son mandadas por Dios? Bueno, para justificar su propia falta de humanidad, afirmando que cuando ellos la cometían, solo hacían la voluntad de Dios. Y como prueba de su ignorancia e intolerancia, solo hay que tomar el libro de Levítico, el cual posee las prohibiciones y castigos más sin sentido que usted haya leído alguna vez. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que la Biblia prohíbe y que nos podríamos encontrar en el día de hoy? Totalmente inaceptable ser castigados por violar el afeitado, maldecir, chismear, ver los juegos de fútbol o béisbol los sábados, comer mariscos, incluyendo la langosta, comer carne de cerdo, o mezclar telas de diferente tejido, como ponerse un pantalón de algodón y un suéter de poliéster, juntarse con mujeres que tengan el período. Eso sería grave. Cuando usted le recalca estas estúpidas prohibiciones que tiene la Biblia, los cristianos todavía siguen haciendo caso omiso de esta realidad. Algunas de sus páginas de internet confiesan que donde quiera que la realidad entre en conflicto con la Biblia, entonces la realidad debe ser ignorada. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si los cristianos no tuvieran su adorado libro, no tendrían un Dios tampoco. Uno es el otro en su mundo. Irónicamente, muchos fieles rechazan las obras de Dios para no adorar a la creación por encima del Creador, pero sí adoran las palabras escritas por hombres por encima de su Dios, y las adoran como un Dios, e incluso insisten que refutar ese libro supuestamente santo, de alguna manera refutaría a su Dios también. Y no solo su versión de Dios, pero la versión de todos los demás cristianos también. Los cristianos fundamentalistas piensan que si la Biblia está equivocada, entonces Dios mintió. Ellos no pueden aceptar que Dios pueda existir aun si la Biblia no existiera, porque son incapaces de distinguir la doctrina de la deidad. Así que este comportamiento es de hecho una forma de idolatría en la que los creyentes adoran libros hechos por el hombre, como si esos libros fueran Dios mismo, porque creen que es su palabra.
pero Dios nunca escribió o dictó ninguna de las escrituras de religión alguna. Todo lo que los hombres eligieron rechazar o incluir en su supuesta palabra inalterable de Dios fue concebido, formado, compilado, traducido, interpretado, corregido y a menudo deliberadamente alterado y mejorado por meros hombres falibles y mortales. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos apoyan a través de Patreon. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por PayPal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención.